Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al partido que va a estar jugando dentro de un rato nada más, desde las 19 horas horario de la Argentina. River en Rosario visitando a Newell's en un encuentro correspondiente a la jornada número 12 de la Liga Profesional. Será un cotejo muy importante de cara a las aspiraciones del equipo dirigido por Martín de Michelis en el futuro del torneo local. Además, hay que tener en cuenta que será el último duelo antes de debutar en condición de local por la Copa Libertadores, porque el próximo miércoles se estará recibiendo en condición de local a Sporting Cristal en un encuentro que sí o sí debe terminar en victoria para el millonario, porque si no se complicaría su clasificación a los octavos de final de la máxima competición internacional. Vamos a estar repasando las formaciones de River y Newell's, las probables alineaciones que estarían parando ambos entrenadores. Vamos también a estar refiriéndonos a dos futbolistas que podrían tener inconvenientes de cara al futuro porque están teniendo una situación un tanto particular. Estamos hablando de dos jugadores del actual plantel de River. Vamos también a referirnos a la compra definitiva de un juvenil muy importante. El millonario no tiene el 100% de su ficha y va a adquirirla seguramente en el transcurso de los próximos meses. Y habló también al Diablito Echeverri porque se está generando mucho con su posible debut y obviamente solo tiene 17 años y esto puede generarle cierto malestar. ¡Empecemos! Vamos a comenzar dando la probable formación de River. Es cierto que es poco probable que Martín de Michelis ponga 11 titulares, pero también es poco probable que ponga la formación que yo puse en imagen. La realidad es que también veo difícil que juegue Franco Armani como titular y después 10 futbolistas que en teoría hoy son parte de un 11 alternativo. La realidad es que en la conferencia de prensa, luego de la victoria frente a Gimnasia del pasado jueves en el Monumental, el DT aseguró que es tan importante ganar el encuentro de hoy como el del próximo miércoles. Y si bien es cierto que hay una gran cantidad de futbolistas que vienen teniendo mucha continuidad y muchos partidos seguidos, por lo que lo más seguro es que algunos de ellos descansen, la verdad es que no todos ellos van a estar sentados en el banco de suplentes y lo más probable es que al menos algún titular por línea haya. Sin embargo, yo en la imagen que puse en pantalla están 11 jugadores sacando a Armani que son normalmente suplentes o por lo menos que no arrancaron el partido del pasado jueves ante el Lobo Núñez. Dicho todo esto, el probable 11 que pararía Martín de Michelis sería el siguiente. Franco Armani será el arquero. Me parece que el DT no tiene intenciones de derrotar al guardameta. Ezequiel Centurión hasta el momento solo atajó en un partido, en la victoria 3-0 contra Racing de Córdoba por los 32avos de final de la Copa Argentina, pero salvo que Armani esté con la selección o que se encuentre lesionado, veo poco probable que de Michelis lo saque del 11. En cuanto a los defensores, los 4 suplentes de los futbolistas que normalmente son titulares serían Robert Rojas en el lateral derecho, Jonathan Maidana y Emanuel Mamana como pareja de centrales y Elías Gómez como lateral por la izquierda. Yo creo que algunos de los que son habituales titulares van a estar en este partido, no me parece que rote a los 4, sin embargo como no hubo prácticamente entrenamientos, el millonario solo el viernes se pudo entrenar con normalidad porque ayer jueves hicieron una práctica muy corta antes de bajar a Rosario y realmente hoy domingo no hicieron absolutamente nada, por lo que no hay una noción de qué formación podría poner el DT desde el arranque. En la mitad de la cancha, Palavecino va a jugar seguro, no sabemos si por Enzo Pérez o por Aliendro, porque uno de los dos también podría llegar a ser titular. Paradera es también uno que va a jugar seguro porque el propio DT lo confirmó en conferencia de prensa luego del partido ante Gimnasia. Y Santiago Simón también tiene bastantes chances de estar desde el inicio. A lo mejor el que no estaría y yo puse en imagen es Franco Alfonso porque está en la delantera junto con Miguel Ángel Borja y Pablo Solari. Veo bastante complicado que River forme con un 4-3-3 con Palavecino de número 5. En caso de jugar con este esquema, River tendría que parar en la mitad de la cancha a alguien con bastante más marca. Sin embargo, hay que dejar la posibilidad de que el director técnico rote a todos los jugadores. Como dije, no creo que esto suceda, pero la realidad es que la proximidad del partido ante Sporting Cristal y el hecho de tener que jugar 3 partidos en 6 días hacen que el cuerpo técnico tenga que tomar decisiones que no ha tomado antes, o por lo menos que no ha vivido estas situaciones en lo que va del semestre. Por eso mismo no hay ninguna noción de cuál puede ser el equipo de Martín de Michelis. Sí sabemos que contra Sporting Cristal va a jugar el mismo 11 que estuvo frente a Gimnasia y contra Huracán, pero para este encuentro frente a Newell's, donde casi seguro va a haber alguna mínima rotación, no hay ninguna formación ni definida ni confirmada.
Por el lado de Newell's, el conjunto de Gabriel Heinze viene siendo bastante irregular en lo que va del campeonato, más allá de que su última actuación frente a Racing en Avellaneda terminó siendo triunfo por 1-0 y con un buen nivel en general de la mayoría de los jugadores y también con un buen panorama en cuanto a lo colectivo. En los primeros 11 partidos, el equipo rosarino consiguió 5 triunfos, 3 empates y 3 derrotas, con 10 goles a favor, es decir, no convierte más de un tanto por partido, pero también tiene pocos goles en contra, 10, es decir, tampoco recibe tantos goles. Esto quiere decir que es un conjunto bastante equilibrado, aunque ha recibido críticas Heinze, sobre todo por los partidos que ha disputado en condición de visitante. Sin embargo, hablando de lo que hace Newell's en el Coloso del Parque, el escenario donde van a estar jugando esta tarde el Millonario y la Lepra, la realidad es que los números del conjunto rosarino son muy pero muy buenos. Le ganó 1-0 a Vélez, le ganó 2-0 a Banfield, derrotó 1-0 a Barraca Central, venció 1-0 a San Lorenzo y empató 0-0 con Rosario Central en el Clásico. Esto quiere decir que no ha recibido goles jugando en condición de local. Además, jugó el miércoles contra Racing y River jugó el jueves contra Gimnasia, por lo que tendrá un día más de descanso para este cotejo, más allá de que Heinze también tiene que tomar una decisión bastante importante teniendo en cuenta que va a estar jugando el martes por Copa Sudamericana frente al Blooming de Bolivia en condición de local, es decir, así como Newell's va a tener un día más de descanso para este partido ante River, el Millonario va a tener un día más de descanso para su partido a nivel internacional que se estará jugando entre semana. Sin embargo, y más allá de la seguidilla de partidos que afecta a todos los clubes de Argentina que están disputando competiciones continentales, el equipo dirigido por Heinze iría en principio con mayoría de titulares, más allá de que el 11 no está confirmado. A Heinze le vino muy bien la línea de 5 que puso contra Racing, por lo que mantendría ese esquema para este partido. En cuanto a los 11, Lucas Hoyos estaría en el arco, Méndez, el uruguayo, sería el lateral por la derecha, los 3 defensores centrales serían Velázquez, Dita y Mancilla, con una duda como stopper por izquierda que podría llegar a estar Ortiz. Pitón, Bruno Pitón sería el lateral por la izquierda, la mitad de la cancha se la repartirían entre Sforza e Iván Gómez y los 3 delanteros serían por un lado Sordo, por el otro lado Aguirre y la referencia de área sería el paraguayo Recalde. Y vamos ahora a referirnos a algo que puede llegar a ser un problema en un futuro cercano, pero que por el momento veremos qué sucede. ¿Por qué están en imagen los Enzo de River, es decir, Enzo Pérez y Enzo Díaz? Porque son los dos futbolistas que hoy por hoy forman parte del plantel millonario que tienen 4 amarillas en la liga profesional. Esto quiere decir que en caso de alcanzar una quinta amonestación deberán cumplir con una jornada de suspensión, como ha sucedido absolutamente durante toda la vida en el fútbol argentino. Por lo menos obviamente desde que existen las tarjetas amarillas. ¿Qué es lo que sucede y por qué podría ser problemático? Porque de a poco se va acercando el superclásico con Boca. River juega contra Newell's en Rosario hoy desde las 19 horas. El próximo fin de semana, domingo desde las 20:30, estará recibiendo a Independiente. Después jugará contra Atlético en Tucumán y posteriormente, el domingo 7 de mayo desde las 17 horas, el equipo de Martín de Micheli jugará su primer superclásico en el año recibiendo al Ceneice en Núñez. ¿Qué quiere decir esto? Que si Enzo Pérez y Enzo Díaz alcanzan esta quinta amarilla en la fecha 14 contra Atlético en Tucumán, se perderían el superclásico. Por eso no habría que descartar que a lo mejor se limpien, es decir, reciban una tarjeta amarilla, ya sea hoy frente a Newell's o el próximo domingo ante Independiente, para no tener ningún problema ni inconveniente de estar presentes en el mejor y el más grande partido de todo el mundo. El superclásico entre River y Boca es un encuentro que ningún jugador quiere perderse. Enzo Pérez ya ha jugado muchísimos superclásicos desde que está vistiendo la camiseta de River y ha formado parte de unos partidos que han quedado en la historia del fútbol argentino y del fútbol mundial. Sin embargo, Enzo Díaz estaría disputando su primer superclásico y seguramente no se lo va a querer perder, por lo que hay dos alternativas. Si Enzo Pérez y Enzo Díaz llegan
con 4 amarillas al partido ante Atlético en Tucumán, a lo mejor De Michelis ni siquiera los arriesga, y en ese cotejo en particular, también teniendo en cuenta que un par de días más tarde el más grande tiene que visitar a Fluminense en el Maracaná por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, a lo mejor ni juegan ese partido contra el Decano y llegarían con 4 amarillas ante Boca, pero jugarían ese superclásico. Después se perderían algunos de los partidos posteriores. O si no, como dije recién, podría haber la amarilla frente a Newell's, en ese caso se perderían el partido ante Independiente, o a su vez también podrían ser amonestados contra el rojo para perderse el partido ante Atlético en Tucumán. La realidad es que, como dije, nadie quiere perderse el superclásico, y De Michelis también ha vivido muchas veces esta situación siendo jugador acá en el fútbol argentino cuando estaba en River entre los años 2000 y 2003. Por eso mismo seguro hablará con los jugadores. Enzo Díaz y Enzo Pérez son dos futbolistas que, por el sector en la cancha donde juegan, son propensos a ver la tarjeta amarilla, y es por eso que frente a Atlético en Tucumán puede ser que sean amonestados más allá de que se cuiden, a pesar de que obviamente cuando defienden la camiseta de River nadie se cuida. A veces necesitas hacer una falta por el bien del equipo y automáticamente el árbitro te va a amonestar. Por eso mismo es clave e importante saber cuál va a ser la decisión de Michelis con estos dos futbolistas de cara a los siguientes cotejos. Vamos ahora a hablar de los juveniles del club. Vamos a comenzar con el Diablito Echeverri, porque todo el mundo sabe quién es este futbolista, la está rompiendo en el Sudamericano Sub-17, pero el otro día, luego de la victoria de Argentina 2-1 frente a Venezuela por la segunda jornada del hexagonal final, dio algunas declaraciones que pueden llegar a llamar la atención. Luego también de las palabras que había otorgado Martín de Michelis en conferencia de prensa cuando le preguntaron por el futbolista, esta vez le tocó a la gran joya de River dar sus impresiones de lo que puede llegar a ser su futuro en el más grande. La declaración del futbolista en cuestión fue la siguiente: estoy hablando con mi familia, me están pasando muchas cosas y siendo tan chico a veces siento mucha presión de la gente y me estreso, es lo que me tocó y tengo que convivir con esto, que es un montón. Recordemos que se ha hablado en las últimas semanas de que la dirigencia de River podría aumentar la cláusula de rescisión de Echeverri de 25 a 50 millones de euros, lo que claramente lo podría convertir en un futuro no tan lejano en la venta más cara de la historia del fútbol argentino. Ahora, también hay algo que hay que tener en cuenta: el pibe tiene tan solo 17 años recién cumplidos, porque los festejó en enero de este 2023, y por eso mismo De Michelis también en conferencia dijo que, más allá de que todos están esperando que su debut sea rápidamente y seguro tenga sus primeros minutos en la primera en este 2023, pero eso no significa que automáticamente se vaya a convertir en el emblema del equipo, que vaya a ser el número 10 y que vaya a comandar a River en las fases finales de la Copa Libertadores. Claro que no, va a ser un juvenil más con muchísimas condiciones, que va a debutar, pero que va a ir sumando minutos muy de a poco, teniendo en cuenta además que hoy por hoy el Millonario está teniendo un buen juego en colectivo y bastantes individualidades positivas en lo que respecta al nivel del primer equipo dirigido por De Michelis. Por eso mismo, más allá de la presión que puede llegar a tener Echeverri, desde el Millonario, desde el cuerpo técnico sobre todo, están intentando que esa presión sea absorbida y que el propio futbolista la utilice para su bien, algo que ojalá pueda servirle a Echeverri para que en un futuro la adaptación a la primera división sea muchísimo más sencilla. Ha habido muchos juveniles en la historia, no solamente de River, sino de todos los clubes del fútbol argentino, que en las divisiones inferiores han sido verdaderamente espectaculares, y después, cuando les toca el turno de jugar en la máxima categoría, les cuesta, y es algo totalmente normal. De hecho, Federico Andrada es el máximo goleador de la historia de las divisiones inferiores de River, y lamentablemente en la primera del Millonario no pudo funcionar, y tampoco ha tenido un recorrido aceptable en la primera división de ningún otro equipo. Por eso mismo hay que ir llevándolo de a poco para que pueda adaptarse fácilmente. De Michelis lo sabe, y por eso le paró el carro, como se dice habitualmente, a la gente que quiere que una vez termine el Sudamericano Sub-17, Echeverri salte al campo de juego y sea titular indiscutido en la primera división del más grande. El DT sabe que tiene que hacerlo debutar porque es un jugador con unas condiciones bárbaras, que no puede esperar tanto tiempo en reserva, pero sabe que no todo el peso del equipo debe caer sobre él porque es muy joven, tiene tan solo 17 años.
Y vamos ahora a referirnos a otra de las joyas del sub-17 y que forma parte de las divisiones inferiores de River, pero que todavía la dirigencia tiene que tomar la decisión, que es algo que parece que ya está tomado, de comprar definitivamente su pase. Estamos hablando de Ian Subiabre y una vez finalice el sudamericano realizará el más grande, una importante inversión para quedarse con la totalidad de su ficha. El foco y todos los flashes están puestos claramente en el Diablito Echeverri, la figura indiscutida hasta hoy del sudamericano sub-17 que se viene disputando en Ecuador. La joya del semillero millonario viene siendo una pieza fundamental en la selección argentina y todo el mundo está rendido a sus pies. Hasta el propio De Michelis en conferencia de prensa destacó a Echeverri, resaltó sus virtudes, pero como dije antes pidió paciencia para aquellos que ya lo piden en el primer equipo de River. Más allá de Echeverri, de los goles de Roberto y de la solvencia defensiva de Ulises Giménez, hay un cuarto juvenil que es más joven, tiene un año menos que todos los recién nombrados, que juega en River y que la viene rompiendo en el certamen continental. Se trata de Ian Subiabre, un jugador que llegó al Millonario proveniente de la Comisión de Actividades Infantiles, la CAI, de Comodoro Rivadavia, a finales del 2021 y que viene de dar una vuelta olímpica con la octava división el año pasado, donde fue el indiscutible goleador. El atacante tuvo algunos llamados de Chile para sumarse a la selección trasandina, pero finalmente tuvo la chance de jugar en las divisiones inferiores del albiceleste y no lo dudó, demostró que está a la altura y el DT Diego Placente lo considera titular en la delantera junto con otros cracks. Más allá del acuerdo entre clubes hay una situación que resolver en los próximos días, y es que en principio Subiabre está a préstamo en River. Por eso mismo todavía el más grande no ha podido darle su primer contrato como futbolista profesional como sí lo ha hecho con los otros 3 jugadores que hoy por hoy están en el sub-17. Sin embargo, teniendo en cuenta la proyección que tiene desde la dirigencia millonaria, harían una fuerte apuesta económica para quedarse con el 100% de la ficha del atacante. Según se pudo averiguar, ya se comunicaron con el jugador y su representante para avisarle que le comprarán el pase a la CAI de Comodoro Rivadavia. La cifra que pagaría el más grande por su ficha todavía no es oficial, pero rondaría los $300.000. Una vez que se efectúe la transferencia, el millonario también le hará su primer contrato, que iría por 3 años con una cláusula de rescisión de 25 millones de euros. ¿Por qué digo que esto es una inversión importante? Si bien es cierto que $300.000 no parecen mucho, la realidad es que por un jugador de 16 años que todavía no ha debutado ni siquiera en la reserva es mucho dinero. Pero en el más grande, la Secretaría Técnica, hoy conducida por Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio, saben muy bien de las características del futbolista en cuestión y tienen plena confianza en que dentro de un par de años pueda convertirse en uno de los atacantes titulares del plantel millonario. Y vamos ahora a hacer un breve resumen de las obras en el Estadio Monumental, porque el próximo miércoles River jugará en condición de local contra Sporting Cristal y será la primera vez que el millonario presente un estadio con más de 80.000 personas, 83.000 para ser exacto, tal como lo ha hecho en los últimos compromisos que ha jugado en condición de local por la Liga Profesional, pero será la primera vez por Copa Libertadores, porque cuando River quedó eliminado en los octavos de final el año pasado, en julio más precisamente, todavía no se habían inaugurado las 3 tribunas bajas, por lo que será, como dije, la primera vez que el Monumental esté repleto con más de 83.000 almas en un compromiso a nivel continental. Y también hay que ver qué cambios se van a hacer en relación a que ahora será un partido por Copa Libertadores. Como se sabe, los sponsors y las marcas son totalmente distintas en relación a cuando River juega en el ámbito local a cuando lo hace en algún torneo correspondiente a la Conmebol. Más allá de todo esto, las modificaciones estarán únicamente en los carteles electrónicos. Sin embargo, el hecho de que dentro de pronto vaya a construirse un anillo digital 360 grados en la parte superior del estadio, ahí podremos ver una diferencia de cuando River juegue un partido por el torneo local a cuando lo juegue por Copa Libertadores. En cuanto a lo que viene, hay fecha estimada para el estreno de la Belgrano Baja Inferior. Esto sería a fines de agosto o principios de septiembre. ¿Qué es lo que se debe realizar? Lo primero que se tiene que hacer es pintar totalmente la zona. Posteriormente se colocarán los andamios donde estarán colocadas las butacas y por último obviamente deben ubicarse todos los asientos grises, antivandálicos y rebatibles correspondientes para que la tribuna Belgrano Baja Inferior quede similar a la tribuna San Martín Baja Inferior. En el ámbito internacional, River solamente podría presentar esto si alcanza las semifinales del torneo, algo que ojalá consiga. El millonario va a tener el estadio más grande de toda Sudamérica. De hecho,
El miércoles será la primera vez en el siglo XXI que hay más de 83.000 personas en un partido correspondiente a la Copa Libertadores, por lo que será histórico y ojalá que de acá a fin de año se puedan alcanzar y superar los 85.000 espectadores cuando se estrene definitivamente la última de las 4 tribunas bajas. Y por último, para finalizar, vamos a hablar de Enzo Fernández por dos cuestiones. Primero, porque ya ha empezado a ingresar el dinero de la venta millonaria del mediocampista del Benfica al Chelsea. Recordemos que River había transferido al jugador campeón del mundo a mediados del año pasado, luego justamente de la eliminación ante Vélez al conjunto portugués a cambio de 18 millones de euros, 10 que entraron en un solo pago y 8 correspondientes a objetivos. Sin embargo, lo mejor que se hizo en esa venta fue que River se quedó con un 25% de una futura venta, y esa futura transferencia no llegó muchos años más tarde, sino que se hizo tan solo 6 meses después, a finales de enero, cuando estaba por cerrar el mercado de pases en Europa. El Chelsea abonó 121 millones de euros para quedarse con la totalidad de la ficha y obviamente River recibiría el 25% de esa transferencia, quitándole absolutamente todos los impuestos. Al más grande le van a quedar alrededor de 40 millones de euros entre los 18 que recibió en primera instancia y los 22 aproximadamente, pueden ser un poco más, que recibirá por esta segunda gran venta. Ya ha empezado a entrar el dinero, más allá de que la totalidad del pase se cobrará de acá a 3 años. Hay que tener en cuenta además que Enzo Fernández firmó un contrato extensísimo con el Chelsea, algo que acá en Argentina no se puede imaginar. De hecho lo renovó últimamente y su vínculo con el equipo inglés es hasta el 30 de junio del 2032. Tiene 9 años de contrato con el Chelsea. Estamos hablando de un jugador que recién supera los 20 años y cuando tenga más de 30 recién va a acabar su vínculo con el conjunto inglés. Está claro que esto no significa que no pueda ser transferido, pero teniendo en cuenta que el Chelsea pagó 121 millones de la moneda europea por la totalidad de su pase, es bastante complicado que Enzo hoy por hoy salga de un conjunto que no está para nada bien. También es verdad que lo del Chelsea puede llegar a ser momentáneo. Dentro de 2 o 3 temporadas puede volver a ser el grande europeo que ha sido durante la última década, donde por ejemplo consiguió 2 veces la UEFA Champions League. Enzo Fernández hoy por hoy es indiscutible en el 11 titular del conjunto londinense porque es el mejor jugador del equipo. Eso se ve cada uno de los encuentros que juega el Chelsea, y también, claro está, porque es un jugador con una proyección enorme que ha sido campeón del mundo con la selección argentina en el último Mundial de Qatar. Ahora lo que más le importa a River claramente es recibir el dinero correspondiente de la transferencia y del pago que efectuó el Chelsea en su momento hacia el Benfica. Con ese dinero el más grande podrá incorporar refuerzos en el siguiente mercado de pases o realizar más obras en el Estadio Monumental. Todo dependerá de cómo estén financiadas las mismas y de qué es lo que decida finalmente la dirigencia. Para cerrar y haciendo hincapié sobre todo en lo que tiene que ver con el partido que va a estar jugando River frente a Newell's desde las 19 horas, será un duelo importante. Más allá de cuál sea el resultado, el más grande va a terminar la fecha número 12 como único puntero de la liga profesional porque le saca 4 puntos a San Lorenzo. Será un encuentro clave porque será el último antes de volver a jugar de local por Copa Libertadores, y en cuanto a lo anímico y mental es muy importante llegar de la mejor manera a ese cotejo, porque si bien este frente a Newell's no es quizás tan determinante para el futuro de River en la liga profesional, porque como dije seguirá siendo el único líder, el del próximo miércoles contra los peruanos sí será un duelo muy relevante, porque en caso de no obtener los 3 puntos frente a Sporting Cristal, la clasificación a los octavos de final se empezará a complicar seriamente. Además, por este partido frente a Newell's hay que tener en cuenta que los dos equipos que siguen arriba en la tabla de posiciones, que son San Lorenzo y Talleres, van a estar enfrentándose después, desde las 21:30 horas, por lo que si River gana, le sacará momentáneamente 7 puntos a su escolta, que es el conjunto de Boedo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.